Mi esposa y su amante fueron arrestados por un poli corrupto, justo delante de mis ojos, y todo fue por mi petición. Ella se llevó 500.000 euros que habíamos recaudado para la organización. Dinero que debía servir para ayudar a más de 1.000 personas sin hogar. Pero en vez de eso, lo usó para irse de fiesta con su nuevo novio a las Maldivas. Y yo lo vi todo pasar. Nuestra organización voluntaria, que mi esposa y yo fundamos para ayudar a personas sin hogar, estaba desviando ilegalmente la ayuda para comprar bolsos Louis Vuitton. Cuando estaba en el trabajo, mi esposa me envió un número de tarjeta con la nota: para comida para los pobres. Al volver, le pregunté: ¿cómo fue la compra de comida? Ella guardaba su teléfono en un nuevo bolso Louis Vuitton, cubierto de pedrería, una marca muy cara para nosotros. Antes de que pudiera preguntar, dijo: lo presté de una amiga por un rato. Pero no teníamos amigas que gastaran tanto en accesorios así. Poco después apareció otro cargo en nuestra tarjeta conjunta de la organización, de la misma tienda Louis Vuitton, etiquetado como accesorios. La llamé y ella explicó de inmediato que lo compró para una mujer sin hogar local. En mi cabeza se repetía una pregunta: ¿por qué una persona sin hogar necesitaría un bolso de lujo como ese? Mi esposa empezó a faltar cada vez más a las reuniones donde planeábamos el mes. Decía que tenía asuntos urgentes por su segundo empleo. Se volvió más fría y agresiva conmigo. Y cada vez que se negaba a asistir, aparecía un bolso nuevo. Seguí organizando entregas de comida y refugios temporales, pero notaba que los fondos rendían menos y las cuentas no cuadraban. Al principio lo atribuía a errores o a la inflación. Pablo, mi subalterno, se involucraba más, asumiendo tareas que antes hacía Lucía. Confiaba en él. Era un aliado cercano con quien habíamos construido proyectos juntos. Una tarde, al revisar los extractos bancarios, vi más cargos inexplicables. No solo bolsos, sino accesorios de lujo que no tenían nada que ver con nuestra misión. Le pregunté casualmente a Lucía por uno de ellos. Desvió la mirada y dijo que era para mejorar la imagen de la organización en eventos. No insistí, pero la duda se instaló más hondo. Las reuniones seguían sin ella. Yo lideraba, distribuía recursos a los distritos más necesitados, pero su frialdad aumentaba. Pequeñas discusiones se convertían en peleas. Una noche, llegó tarde con otro bolso nuevo. Cuando lo mencioné, espetó: deja de cuestionar todo, estás creando problemas. Me contuve, pensando que era algo pasajero, pero nuestra unión, construida sobre esta causa compartida, empezaba a tambalearse. Pablo, por su parte, estaba más presente, proponiendo ideas para expandir la ayuda. Lo valoraba, recordaba cómo empezamos juntos, pero su mayor involucramiento coincidía con las ausencias de Lucía. Aparté esa idea. Es mi amigo de confianza. Más cargos aparecieron. Joyería, no comida. Llamé a Lucía y ella insistió: es para una beneficiaria especial que necesita sentirse digna. La excusa sonaba falsa, pero la acepté en apariencia. Internamente, la irritación crecía. Seguí trabajando, pero cada día acumulaba más señales. Lucía rechazaba invitaciones con la excusa de su segundo trabajo. Cuando le decía algo, respondía: me estás asfixiando con tus dudas. Pensaba en cómo fundamos la organización por pasión compartida, ayudando a cientos de personas. Ahora todo parecía desviarse. Una vez encontré un recibo olvidado en su bolso. Louis Vuitton otra vez. La confronté suavemente. ¿Para qué es esto? Ella: no es asunto tuyo, enfócate en el grupo. Su evasión dolió, pero me calmé. Finalmente, una noche solo, revisé las cuentas detalladas. Los fondos se desviaban sistemáticamente a lujos. Al principio pensé que era un error, pero en el fondo sabía que algo grave estaba pasando. ¿Y si todo estaba conectado? Esa pregunta me dejó inquieto. Pronto, algo pequeño rompería el silencio. ¿Alguna vez has sentido que un objeto cualquiera, algo pequeño y sin importancia aparente,
puede destruir en segundos años enteros de confianza. Lo siguiente que noté fue que Pablo, mi subalterno en la organización, también empezó a desaparecer. Faltaba a algunas reuniones, igual que mi esposa. Al principio no le di importancia. Él siempre había sido de los que llegaba tarde o se iba temprano por sus propios negocios. Pero coincidencias así empiezan a pesar cuando se acumulan. Llegó el día en que Lucía aceptó asistir a una sesión importante. Íbamos a discutir cómo redistribuir los fondos entre diferentes distritos, porque las necesidades habían cambiado y había que ajustar prioridades. Yo preparé todo: los informes, las proyecciones de gastos, la lista de beneficiarios actualizada. Ella llegó puntual, se sentó a mi lado como siempre, pero su actitud era distinta, más distante. Contestaba con monosílabos, miraba el móvil cada 2 minutos. Pablo también apareció esa tarde. Entró sonriendo, saludó a todos con esa energía que siempre tenía, se sentó al otro lado de la mesa y empezó a hacer comentarios sobre lo bien que iba el grupo últimamente. Yo lo observaba. Noté que intercambiaba miradas rápidas con Lucía. Nada evidente, solo un segundo de contacto visual que duraba más de lo normal. Me dije: son cosas mías, están trabajando juntos en varios temas. La reunión avanzaba. Hablábamos de números, de cuánto quedaba en caja, de cómo evitar que los fondos se diluyeran en gastos innecesarios. Yo llevaba la voz cantante, explicando por qué había que ser más estrictos con las compras de suministros. Lucía asentía, pero sin entusiasmo. Pablo intervenía poco, solo para apoyar lo que yo decía, como si estuviera de acuerdo en todo. Quedaban unos 20 minutos para terminar, cuando Lucía se levantó de repente. Dijo que necesitaba ir al baño. Se fue. 5 minutos después, Pablo también se excusó. Voy un momento, sigan sin mí. Nadie le dio importancia. La gente continuó hablando de los próximos albergues temporales. Yo seguí tomando notas. Pasaron 10 minutos, luego 15. Ninguno de los dos volvió. Miré hacia la puerta del baño varias veces. Nada. Al final, terminé la reunión yo solo. La gente se fue despidiéndose. Algunos me preguntaron si todo estaba bien. Les dije que sí, que Lucía y Pablo habían tenido que atender a algo urgente. Pero por dentro ya sentía un nudo. Esa noche, desde la ventana de casa, vi algo que no esperaba. Un coche se detuvo en la calle lateral, justo en el punto ciego donde no se ve desde la entrada principal. Pablo bajó del lado del conductor. Lucía salió del asiento del copiloto. Él le abrió la puerta. Ella se acercó. Se dieron un abrazo rápido pero prolongado. Luego él le dio un beso en la mejilla, muy cerca de la boca. Subieron al ascensor del edificio. Minutos después, Lucía entró por la puerta principal como si nada. Le pregunté dónde había estado todo el día. Me dijo que una amiga que conoció saliendo de la tienda le había dado un aventón hasta casa. ¿Qué amiga?, pregunté. Una que conocí hace poco. ¿No la conoces? Su voz sonaba normal, pero evitaba mirarme a los ojos. Yo no insistí. Me quedé callado. Pero esa imagen desde la ventana se quedó grabada. Los dos juntos. El abrazo, el beso cerca de la boca, el coche aparcado a propósito, donde nadie los viera. Al día siguiente, revisé el móvil. No había mensajes suyos durante las horas que estuvo desaparecida en la reunión. Ninguna llamada perdida mía contestada. Solo silencio. Y cuando le mencioné casualmente que Pablo y ella se habían ido al mismo tiempo, se puso nerviosa. ¿Qué insinúas? Cada uno fue por su lado. Coincidió, nada más. Su tono subió un poco. Yo no respondí. Solo asentí. Pero ya no podía apartar la idea. Los bolsos caros, las ausencias simultáneas, las miradas en la reunión, el coche en la calle lateral. Todo empezaba a encajar de una forma que no quería aceptar. Me sentía confundido, molesto conmigo mismo por dudar de ella, pero también molesto con ella por darme razones para dudar. Me repetía: es mi esposa, es Pablo, mi amigo de años. No puede ser. Sin embargo, la pregunta seguía ahí, dando vueltas. ¿Y si sí puede ser?
Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena del coche. Y cada vez que la veía, el nudo en el estómago se apretaba más. Sabía que tenía que hacer algo, pero todavía no sabía qué. Solo sabía que algo se estaba rompiendo dentro de mí y que pronto no podría seguir fingiendo que no pasaba nada. ¿Quieres saber qué hice después? Porque lo que vino a continuación ya no tuvo vuelta atrás. ¿Alguna vez has llegado a un punto en que ya no puedes seguir engañándote a ti mismo, aunque lo intentes con todas tus fuerzas? Decidí ir al banco. Había una suma acumulada en la cuenta de la organización, unos 500.000 euros que habíamos juntado con mucho esfuerzo durante meses. Donaciones grandes de empresas, colectas privadas, aportes de la comunidad. Todo estaba ahí para usarse en proyectos reales: albergues, comida, ropa, atención médica básica. Yo era uno de los 2 autorizados para mover ese dinero. Lucía también lo estaba, porque al principio pensamos que era más práctico así, más rápido para emergencias. Llegué a la ventanilla y pedí retirar una parte para pagar un proveedor de mantas que nos había dado crédito. El empleado me miró raro, consultó el ordenador y luego me dijo con voz baja: «Señor Ramón, esa cantidad ya no está disponible. Fue retirada completa hace 2 días». «¿Cómo que retirada completa?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía un poco. «Sí. La señora Lucia vino con la documentación. Firmó todo. Dijo que era para una inversión urgente en otro proyecto social. Nosotros verificamos las firmas y se llevó los 500.000 euros en transferencia a otra cuenta». Me quedé quieto. No grité. No armé escándalo. Solo pregunté: «¿Y no me avisaron a mí?». «Los 2 están autorizados. No hace falta notificar al otro cuando uno retira. Era más fácil así, según pusieron en los estatutos iniciales». Salí del banco con las manos frías. En el coche me quedé un rato mirando el volante sin encender el motor. 500.000 euros. Todo lo que habíamos construido. Desviado sin decirme una palabra. Me repetía en la cabeza: «Debe haber una explicación. Algo urgente. Ella me lo dirá cuando llegue a casa». Llegué. Lucía estaba en el salón, arreglándose frente al espejo. Llevaba un vestido nuevo, caro, de esos que no comprábamos ni en cumpleaños ni en aniversarios. Maquillaje perfecto, pendientes que brillaban. Le pregunté: «¿A dónde vas?». «A una despedida de soltera de una amiga», dijo sin mirarme. «¿Y el dinero?». Solté, ya sin poder contenerme. «Los 500.000 euros de la cuenta de la organización. Los sacaste sin decirme nada». Ella se giró despacio. Primero sorpresa, luego enfado. «¿Y qué?». «Sí, los saqué. Los invertí en otro proyecto social. Este que tenemos ya no alcanza para ayudar de verdad a los sin techo. Hace falta más alcance, más visibilidad. En 3 días te devuelvo todo, tranquilo». «¿En 3 días? ¿De dónde vas a sacar 500.000 euros en 3 días? No es tu problema. Confía en mí por una vez. Siempre estás cuestionando, siempre desconfiando. ¿No puedes simplemente apoyarme?». Subió la voz. Yo también la subí, por primera vez en mucho tiempo. «Apoyarte en robar el dinero que juntamos juntos para ayudar gente. ¿Eso es apoyarte? No es robar. Es moverlo donde hace falta. Tú no entiendes nada de visión a largo plazo. Siempre tan conservador, tan lento». Se puso el abrigo, cogió el bolso nuevo, otro Louis Vuitton, y caminó hacia la puerta. «No me esperes despierto», dijo. «Volveré tarde». Salió dando un portazo. Me quedé solo en la casa. El silencio pesaba. Me senté en el sofá y repasé mentalmente todo. Los bolsos, las ausencias, las miradas con Pablo, el coche en la calle lateral, ahora esto. El dinero. 500.000 euros. No era solo traición personal. Era traición a la causa que nos unió. A la gente que confiaba en nosotros. Al día siguiente hubo reunión de la organización. Llegué temprano, preparé los papeles, puse la cara de siempre. La gente fue llegando. Al final entraron Lucía y Pablo juntos. En un coche nuevo, un Chevrolet Camaro negro, brillante,
de los caros. Aparcaron justo delante de la entrada. Bajaron riendo, como si nada. Pablo llevaba gafas de sol aunque estaba nublado. Lucía se había cambiado el vestido por ropa más casual, pero seguía llevando el bolso caro. Entraron a la sala. Todos los miraron. Algunos murmuraron. Yo los miré desde mi sitio al frente. Pablo me saludó con un gesto de cabeza, como si fuéramos colegas normales. Lucía ni siquiera me miró. Empezó la reunión. Yo hablé de los fondos, de cómo la cuenta principal estaba vacía. Dije que había que revisar urgentemente los movimientos. Lucía intervino rápido. Tranquilos, yo manejé una transferencia temporal. En unos días está todo de vuelta. No hay problema. Algunos asintieron. Otros se miraron entre sí. Pablo añadió. Lucía tiene razón. Hay que confiar en el equipo. Ramón, relájate un poco, que pareces tenso. Sonrió. Esa sonrisa que antes me parecía de amigo, ahora me parecía un insulto. Terminó la reunión. La gente se fue. Lucía y Pablo se quedaron hablando en voz baja cerca de la puerta. Yo recogí mis cosas despacio. Cuando pasé por su lado, Lucía me dijo en voz baja, solo para mí. No hagas un drama. Todo se arreglará. No respondí. Salí. Esa noche, en casa, solo, entendí que ya no había excusas que valieran. No era duda. Era certeza. Y la certeza dolía, pero también aclaraba todo. Ya no podía seguir apartando las cosas. Tenía que actuar. Lo que hice después cambió todo de golpe. Y no hubo marcha atrás. Lucía estuvo exactamente 3 días fuera de casa. 3 días sin una llamada, sin un mensaje, sin explicación. Yo sabía que esos 3 días eran los que ella misma había prometido para devolver el dinero. No volvió ni un euro, ni una palabra sobre dónde estaba el dinero, ni sobre el supuesto proyecto nuevo. Solo silencio. El cuarto día fue la siguiente reunión de la organización voluntaria. Llegué temprano, como siempre. Preparé la sala, puse las sillas en círculo, coloqué los informes sobre la mesa. Quería mantener la normalidad, aunque por dentro ya todo ardía. La gente empezó a llegar poco a poco. Algunos me preguntaban por Lucía, otros comentaban lo raro que estaba el ambiente últimamente. Yo respondía con frases cortas. Ya vendrá. Estamos ajustando cosas. Entonces entraron ellos, Lucía y Pablo, juntos, de la mano. Entraron como si fueran una pareja oficial, sin esconder nada. Ella llevaba un abrigo nuevo, caro, que no le había visto antes. Él traía esa sonrisa confiada de siempre, pero ahora más ancha, como si hubiera ganado algo importante. Caminaron directo al centro de la sala. Todos se callaron. Se oyó algún murmullo bajo, pero nadie dijo nada en voz alta. Lucía soltó la mano de Pablo un segundo. Se acercó a mí y me miró directo a los ojos. Con voz tranquila, casi amable, dijo: Ramón, ya no hace falta que sigas viniendo a las reuniones como líder. Pablo va a tomar el control a partir de hoy. Tú puedes ayudar de otra forma. Traer café, organizar los materiales, cosas así. Serás nuestro asistente. No gritó. No levantó la voz. Lo dijo como si estuviera anunciando un cambio de horario normal. Pablo se acercó detrás de ella, puso una mano en su hombro y añadió: Tranquilo, amigo. Es por el bien del grupo. Últimamente no estás enfocado. Te distraes con tonterías. Necesitamos a alguien con visión clara. Yo me encargo. Luego, sin esperar respuesta, Pablo se giró hacia los demás y dijo en voz alta: Propongo que votemos ahora mismo el nuevo liderazgo. Yo me presento. ¿Quién está de acuerdo? Levantó la mano él primero. Luego Lucía. Después, uno a uno, casi todos los presentes levantaron la mano. Algunos con cara de incomodidad, otros con rapidez, como si ya lo tuvieran hablado. Conté. 16 votos a favor. Solo 2 abstenciones. Nadie en contra. Ni uno. Más tarde supe cómo lo habían conseguido. Pablo había pagado 700 euros a cada miembro del grupo esa misma mañana. En efectivo. Un incentivo por el cambio de rumbo. Lo llamó él después. Dinero que salió, probablemente, de los mismos fondos que habían desaparecido. Pero en ese momento no lo sabía. Solo veía las manos levantadas,
las miradas que evitaban la mía, la sonrisa satisfecha de Pablo. Lucía se acercó otra vez. Me habló bajo, solo para mí. No vuelvas al apartamento. Pablo ya se mudó. Tus cosas te las llevo yo a la próxima reunión. No hagas escenas, por favor. Esto es lo mejor para todos. Me quedé quieto. No respondí. No grité. No la miré con odio. Solo asentí una vez. Despacio. Ella pareció aliviada, como si hubiera esperado una explosión y no la hubiera tenido. Salieron juntos. Pablo le abrió la puerta del coche nuevo. Subieron. Se fueron. Yo me quedé en la sala vacía. Las sillas todavía en círculo. Los informes sobre la mesa. El silencio era tan pesado que se podía tocar. Me senté en la silla que siempre había sido mía, al frente. Miré el sitio vacío donde ella solía sentarse. Pensé en todo lo que habíamos construido. Las noches planeando rutas de reparto. Las mañanas recogiendo donaciones. Las veces que dormimos poco, porque había que ayudar a alguien que no tenía dónde pasar la noche. Todo eso ahora en manos de ellos. Y yo, reducido a traer café. Pero no sentí rabia ciega. Sentí algo más frío, más claro, como si por fin se hubiera caído la última venda. Ya no había dudas. Ya no había excusas. Ya no había quizás me equivoco. Solo hechos. Y los hechos eran estos. Mi esposa y mi supuesto amigo me habían quitado la organización, el dinero, la casa, la vida que teníamos. Todo. Me levanté. Apagué las luces. Cerré la puerta con llave. Caminé hasta el coche. No lloré. No grité en el camino. Solo pensaba una cosa, una y otra vez. No tienen derecho a hacer esto. Ninguno. Y supe que, a partir de ese momento, ya no iba a quedarme quieto. Iba a recuperar lo que era mío. Pero no de cualquier forma. De la forma que ellos merecían. Lo que pasó después fue el principio del final para ellos. Y yo empecé a mover las piezas. Querido oyente, te pido por favor que pauses un momento y le des like al vídeo. Y ahora seguimos con nuestra dolorosa historia. Ese día salí de la reunión antes que nadie. No dije adiós. No miré atrás. Caminé hasta el coche con pasos normales, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro solo había una cosa. No tristeza, no rabia descontrolada. Solo una claridad fría que decía, esto se acaba aquí, y ellos van a pagar. Conduje directo a casa. La casa que yo compré con mi dinero antes de casarme con Lucía. Ella nunca puso un euro en la hipoteca, ni en las reformas, ni en los muebles. Era mía. Legalmente mía. Nadie tenía derecho a echarme de allí. Llegué. Metí la llave en la cerradura. No giró. Cambiaron la cerradura. En 3 días. Sin avisarme. Sin una nota. Solo el clic seco de una cerradura nueva que no era mía. Me quedé un segundo mirando la puerta. Luego di la vuelta a la casa. La ventana trasera, la del cuarto de trastos, era vieja y tenía un pestillo flojo. La rompí con el codo. El vidrio cayó en pedazos pequeños sobre el suelo de dentro. Entré. No me importó el ruido. No me importó que los vecinos pudieran oír. Caminé entre los cristales rotos. Encendí la televisión del salón. Subí el volumen a un programa cualquiera. No recuerdo cuál. Y me senté en el sillón. El mismo sillón donde tantas noches habíamos hablado de planes para la organización. Ahora solo había ruido de fondo. Mi cabeza repetía todo. La mano tomada en la reunión. Los 700 euros por voto. El serás nuestro asistente. El portazo de Lucía 3 días antes. Estuve así un rato. Mirando la pantalla sin verla. Pensando. No en cómo arreglarlo con palabras. Ya no había palabras que arreglaran esto. Pensando en cómo hacer que sintieran lo que yo sentía. Que todo lo que construyeron sobre mentiras se derrumbara de golpe. Entonces saqué el móvil. Marqué un número que no usaba desde hacía años. Un policía local que conocí en mi vida anterior, antes de dedicarme solo a la organización. No era un santo. Hacía favores por dinero. Pequeños favores. Nunca había pedido nada así, pero esa tarde lo hice. Le conté lo justo, que me habían echado de mi propia casa, que habían cambiado cerraduras, que habían robado fondos de una ONG.
No mencioné nombres todavía. Solo dije, necesito que me ayudes a poner las cosas en su sitio. Nada ilegal de mi parte. Solo que se cumpla la ley. Él entendió. Preguntó cuánto. Le dije una cantidad. Aceptó. Quedamos en que me daría el servicio esa misma noche o al día siguiente. No pregunté detalles. No hacía falta. Sabía que él sabía moverse en gris. Colgué. Me quedé sentado. El programa en la tele seguía. Los cristales rotos brillaban en el suelo. No limpié nada. No me moví. Solo esperaba. Porque ya no era yo el que tenía que demostrar nada. Ellos eran los que habían cruzado la línea. Y ahora yo iba a devolverles el golpe. No con gritos. No con peleas. Con hechos. Con documentos. Con lo que ellos mismos habían dejado expuesto. Esa noche no dormí en la cama. Dormí en el sillón, con la televisión encendida. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Lucía diciendo, no vuelvas al apartamento, y la de Pablo sonriendo mientras levantaban las manos para votarlo líder. Y cada vez que los veía, la decisión se hacía más sólida. Al día siguiente, empecé a moverme de verdad. Recopilé todo lo que tenía. Extractos bancarios, mensajes antiguos, fotos de los bolsos con fechas, el recibo de la transferencia de los 500.000 euros que el banco me facilitó por escrito, las actas de las reuniones donde se votó el cambio de liderazgo con testigos que ahora empezaban a hablar porque les daba vergüenza el dinero que habían aceptado. Todo lo organicé, todo lo ordené, porque sabía que el siguiente paso no era confrontarlos con palabras, era confrontarlos con pruebas que no pudieran negar. Y cuando llegó el momento en que volvieron a casa, a mi casa, ya estaba preparado. Lo que pasó esa tarde fue el principio del verdadero final para ellos, y para mí, el comienzo de recuperar el control. Cuando volvieron a la casa, a mi casa, abrí la puerta yo mismo. No la habían cerrado con llave al salir esa mañana. Entraron los dos. Pablo iba detrás de Lucía, le besó el cuello justo en el umbral. Un beso lento, como si ya fueran dueños absolutos del lugar. Se detuvieron en seco al verme sentado en el sillón del salón. La televisión seguía encendida, pero con el volumen bajo. Yo no me moví. Solo los miré. Lucía fue la primera en reaccionar. Dio un paso adelante, furiosa. ¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras. Pablo puso una mano en su hombro, como calmándola, pero su voz salió tensa. Tranquila, cariño. Ya lo sacamos nosotros. Yo no respondí de inmediato. Me levanté despacio, caminé hasta la mesa del comedor y dejé caer una carpeta gruesa. Dentro estaban los papeles del divorcio, listos desde hacía 3 semanas. Los había preparado el día que encontré los mensajes ocultos en su WhatsApp. Mensajes que no dejaban lugar a dudas. Fechas, lugares, promesas, fotos, todo documentado, impreso, firmado por el abogado. Lucía se acercó, abrió la carpeta, vio los papeles y soltó una risa nerviosa. ¿Esto? ¿En serio? No has transferido la casa a mi nombre todavía. No puedes firmar nada tan rápido. Esto no vale. Pablo asintió desde atrás. Tienes razón, darling. No seas ridículo, Ramón. Vete por las buenas. Yo me quedé callado. Caminé hasta la cocina. Abrí el grifo. Me serví un vaso de agua. Bebí despacio. Ellos se miraron, confundidos por mi calma. Pablo dio un paso hacia mí. Oye, amigo, quizás sea mejor que te largues ya. Nos estás poniendo nerviosos. Lo corté sin alzar la voz. No, Pablo. Tú eres el que llega tarde. Me giré hacia Lucía. Y tú, cariño, lo siento por ser grosero. En ese instante se oyó el timbre. No era el timbre normal. Era el sonido seco de varios golpes en la puerta principal. Lucía frunció el ceño. Pablo se acercó a la ventana, miró y se puso pálido. Eran 6 policías, uniformados, 2 de paisano. Entraron sin esperar invitación porque la puerta ya estaba abierta. El que iba al frente mostró una orden judicial. No dijo mucho. Solo. Lucía Martínez y Pablo Ruiz están detenidos. Lucía retrocedió. ¿Qué? ¿De qué hablan? Esto es un error. Pablo intentó hablar. Esperen, señores.
Hay que aclarar. No lo dejaron terminar. Les pusieron las esposas. A ella primero, luego a él. Lucía empezó a gritar. «Ramón, diles que es un malentendido. Por favor». Yo no dije nada. Solo los miré. A los ojos de ella. Directo. Sin parpadear. Ella lloraba. Suplicaba con la voz rota. «No quise. Fue un error. Dame otra oportunidad. No me hagas esto». Pablo, ya esposado, murmuró. «Ramón, espera, hablemos. No puedes hacer esto. Los policías los sacaron». Lucía seguía gritando mi nombre mientras la metían en el coche patrulla. Pablo bajó la cabeza. No dijo más. El coche se alejó. La calle quedó en silencio. Me quedé solo en la casa. Cerré la puerta. Apagué la televisión. Me senté otra vez en el sillón. El pecho me dolía. No de rabia. De algo más profundo. Sabía que el divorcio era inevitable desde hacía semanas. Pero verlo así, verla esposada, gritando, mirándome como si yo fuera el que la había traicionado, era distinto. Más duro de lo que esperaba. En los 3 meses siguientes los tuvieron retenidos. No hubo juicio inmediato. Se encontraron suficientes irregularidades. Desvío de fondos de la ONG, falsificación de documentos, blanqueo en compras de lujo. El banco cooperó. Los testigos del grupo hablaron. Pablo había dejado rastro en todo. Lucía firmó transferencias que no podía justificar. 3 meses bastaron. Mientras tanto, yo recuperé la organización. Saqué a los que habían cobrado los 700 euros. Entraron personas nuevas, honestas. Volvimos a lo básico. Comida, refugios, ayuda real. Sin bolsos caros, sin coches nuevos, sin mentiras. Hoy estoy libre. La casa es mía otra vez. La organización funciona. Ellos están fuera. Rotos. Pablo perdió sus empresas, sus contactos, su reputación. Lucía perdió todo lo que había construido con él. Viven separados, endeudados, sin nada. Yo gano. Recuperé lo mío. Tomé el control. Pero en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio, me pregunto, ¿esto cierra la herida de verdad? ¿O solo la tapa? No lo sé. Quizás nunca lo sepa del todo. Pero al menos ahora puedo respirar. Querido espectador, ¿qué le parece un final tan repentino? Honestamente, no me resulta fácil escribir esto. Después de todo lo que pasé, la vida ya no es la misma. ¿Usted habría sido capaz de cambiar tan radicalmente su destino y actuar de esa forma con su propia esposa?